es para venir y presentarse con nosotros. Un genio total. Y bueno, tenés que decirlo de vuelta porque primero... no me dijiste que ponga a grabar. Vamos de vuelta entonces con el aplauso para Juan Bautista Brite. Otra vez. Espontáneo. Espontáneamente. ¡Bravo, Juanma! Bienvenido, Juanma. ¿Qué jugador y no lo ponen? Bueno, tenemos... sobre todo me alegro verlos, porque los veo poco. Como no administro los Zoom, estoy con la gente de los talleres, entonces los veo poco. Fantástico, fantástico. Sí, nosotros necesitamos verte más seguido a vos. Esto es algo que hemos perdido la presencialidad, que es patrimonio irrecuperable. Así que en este solemne acto, Juanba, voy a comenzar primero con una breve descripción para los compas. Antes que empiece Franco, le quiero preguntar a todo el grupo, ¿dónde estaba Franco el año pasado? Alguien que me explique dónde estaba Franco y que me digan si este es el real o el del año pasado, el que estaba en sombra. Por favor, la realidad es que... Franco, el Franco que conocíamos, es probable que haya muerto y estemos en presencia de un androide. No quiero decir que sea así, pero por las dudas es resultado de yo a este lo banco, a este lo recontra banco. Pasa que por la duda yo trato de hacerle preguntas que solo Franco sabría, y entonces ahí nos enteramos si es el verdadero o es el androide. Para mí son grabaciones. Uso y abuso de la cámara, eso es lo que pasa. Juanma, el año pasado no conectaba Franco, lo teníamos siempre como sin cámara. Y para mí era una voz detrás del teléfono. Y a fin de año asomó, y yo no conectaba la voz con la imagen que se veía. Y este año está así en estas historias. ¿Qué habrá pasado? ¿Compró camarines? ¿Qué habrá pasado? ¿Compró camarines? Arregló la compu. ¿Qué fue aquello que cambió? Que el año pasado era una voz omnipresente. Y lo ahora, porque hay que decir que, o sea, no se lo veía, pero el tipo laburaba. En eso... Estaba con las entregas. Eso, ¿no? Pasó. Gracias, Juanba, rescatando el honor. Gracias por rescatar el honor. No, la verdad es que no tenía celular que funcionase bien la cámara de Zoom. Era un carbón la cámara, yo prendía y era oscuridad total. Ahora tengo el celular nuevo, cámara, luz, reflector, está todo joya. Así que vamos a hablar ya justamente de esto que tiene que ver con la producción escénica y vamos a meternos en nuestro tema de hoy, que es la producción teatral. Con nuestro querido Juanba, les voy a hacer, compas, una pequeña presentación al respecto del tema. Y quiero primero abrir este panorama hablando de qué es la producción teatral. Tranquilamente nos podríamos poner a pensar en términos dramatúrgicos, en el desarrollo de una obra, en el escrito. Está más o menos por ese lado, pero no completamente. Esto va más a un arista comercial. Qué palabra fuerte, ¿no? Decirlo comercial respecto a nosotros que somos artistas independientes. O sea, pero bueno, el teatro y la producción teatral van completamente de la mano, y especialmente para los artistas independientes que en este tiempo han cambiado el paradigma de lo que solía ser la producción teatral. Cuando hablamos de producción teatral nos referimos a todos los procesos involucrados en la elección de una obra, su desarrollo y producción para un espectáculo que vamos a llevar a un público específico. Y mi querido colega Agustín del Valle, por favor, si podemos poner en proyección la pantalla, van a notar que estamos medio monotemáticos porque Argentina es campeón de la Copa América y elegimos, por favor, a la escaloneta para presentar este espectáculo. Por favor, de vuelta, fuerte el aplauso porque no puede ser de otra manera. Vamos, escaloneta. Primero díganme, es muy importante porque como Zoom soy medio mono para manejarlo, díganme si se ve bien y si hago brip, brip, si se ve el brip, brip. Yo voy a hacer el sonido de efecto de cambio de página. Brip, brip. O sea, ¿está el cambio de página? Muy bien. Para atrás. ¿Eso se ve bien? Se ve perfecto, compa. Maravilloso, espectacular, fantástico. Y bueno, ya que estamos, vamos a pasar a la primera diapositiva y vamos a conversar un poquito, Juanba, si te parece, de esta primer fase que es lo que nosotros denominamos como la preproducción del espectáculo teatral, que tiene que ver primeramente con esto, ¿no? La elección de una obra, y ahí entre paréntesis pusimos el tema cantidad de actores porque esto es algo que tiene mucho que ver, digamos, en la producción de los espectáculos con cómo uno considera el tema de las divisiones de tareas, qué es conveniente económicamente respecto a tener una compañía muy numerosa o más bien pequeña para que sea mayor la distribución de la remuneración entre compañeros. Juanba, vos, al respecto de la fase de planeamiento, ¿qué consideraciones crees que son importantes en la producción teatral antes de elegir una obra para un espectáculo? Bueno, un poco tiene que ver, creo, con la motivación. Cuando dicen cantidad de actores, muchas veces se da que
se empieza a hacer una obra un poco porque hay un grupo que, por ejemplo, puede ser que sean compañeros de curso, y son 5 que están siempre juntos y que les encanta, y bueno, que todos tienen ganas de actuar, y entonces, bueno, empiezan a buscar obras que tengan 5 integrantes. Entonces, eso, por ejemplo, es una motivación, que puede estar bien o no, ¿no? Porque después hay que pensar justamente en costos, en cuál es la motivación de todos y cuáles son los roles, ¿no? Si entre los 5 actores pueden bancar toda una producción, o si obviamente van a tener que necesitar por ahí un director, van a tener que necesitar más gente, entonces las cosas se empiezan a agrandar, y en el agrandar se empieza a complejizar. Pero bueno, si los 5 están como muy sólidos y muy firmes en esta etapa que es el comienzo, bueno, la motivación es actuar, genial. Por ahí hay un grupo de 5 que no todos quieren actuar, sino que algunos quieren producir, sería genial tener en el mismo grupo del comienzo, tener gente que se quiera dedicar solamente a la producción, sería genial, porque, bueno, se puede abocar más, aunque lamentablemente, sobre todo en Independiente, la motivación suele ser la actuación o la escritura. Perdón, Juanpa, además de motivación, ¿cuáles serían las características, las sensibilidades que una persona podría presentar, ¿no? Más allá de la motivación. ¿Qué cosas necesita alguien que se pueda dedicar a eso? Y yo creo, en lo personal, conocimiento. Que, bueno, en el teatro independiente muchas veces se va aprendiendo en el hacer, que es un problema porque se cometen muchos errores justamente por la falta de experiencia. Lo ideal sería, hoy en día hay más talleres de producción, hay más cursos, y eso facilita un poco, pero sí, el conocimiento sería ideal, pero no suele suceder demasiadas veces. Interesantísimo esto que decís, Juanma, porque también nos trae un poquito con un paradigma que nosotros estábamos viendo. Antes la producción teatral tenía muchísimo involucramiento de un productor, una persona que estaba completamente abocada a esto, que a veces podía ser incluso el director de la obra. Pero en estos tiempos vemos que hay como una multiplicidad de roles y tareas. ¿Vos pensás que el artista independiente tiene la necesidad de volverse múltiple en las herramientas que maneja, que administra, para poder ser un buen productor de su propio espectáculo? En el teatro independiente también no le queda casi otra opción porque los recursos son pocos, y poner personas a trabajar gratuitamente es complicado porque tienen que tener las mismas ganas, la misma vocación, el mismo compromiso y dedicación que el resto del grupo, que por ejemplo va a actuar, si se va a dedicar solamente a producir. Por eso es importante que tengan el conocimiento, las ganas, porque bueno, en realidad lo hacen muy pocas personas, hacen muchas cosas. La producción, la difusión, la dirección. Muchas veces, hoy en día hay muchas obras en cartel que uno de los actores es el director y el autor. Entonces hay mucha autogestión y mucha obra de mismo autoría. Así que bueno. Claro. Y también esto me parece muy importante destacarlo porque tiene relación con algo que está justo dentro de la parte de gestión, en la fase 2. ¿Qué es esto de los aranceles y el canon? ¿Te acordás que lo veíamos el año pasado hablando de argentores? Viste que hay una cierta tendencia respecto a elegir obras que tienen aranceles más bajos, o bien hacer adaptaciones para no tener que pagar cánones. ¿Vos pensás que hay una tendencia mucho más grande dentro de lo que es el teatro independiente a la autoproducción de guiones, o bien a la adaptación de guiones? Digamos, más que nada justo por esto que venías diciendo vos, ¿no? O sea, el tema de querer recortar gastos para maximizar la ganancia. Miren, yo creo que en el teatro independiente me parece que hay como lo que mejor tiene y lo que más sobresale del teatro independiente es la búsqueda, es el estar, es el teatro vivo, el que está todo el tiempo en acción, ¿no? El que no está solamente buscando el éxito o repitiendo un éxito, sino que es el que busca. Y parte de la búsqueda es justamente crear nuevas dramaturgias, contar nuevas cosas o contar cuentos viejos pero de una forma nueva o una forma personal. Entonces, lo veo más por el hecho de poder contar tu propia historia que por el hecho de no pagar derechos de autor. Perfecto, impecable. Perdón, una aclaración. Cuando hablamos de derechos de autor, de autoras,
estamos hablando que si nosotros vamos a pedir el derecho de autor a una obra internacional, como por ejemplo las que utilizan en teatro comercial, estamos hablando en dólares, y estamos hablando de $15.000 para arriba. Teatro independiente con $15.000 hacemos tres puestas en escena, ¿no? Entonces, muchas veces en teatro independiente, cuando pedís los derechos, en general, también los derechos que pedís son autores, autoras latinoamericanos, que pueden tener otro tipo de concesiones, que pueden ir a Borderó, o que el canon que te piden es mucho más acotado, ¿no? Inclusive pensar en cuenta eso. Perdón, profe, inclusive sumando esto que dice la profe, pensar en autores y autoras que están con vida para poder tratar directamente con ellos. El canon de derecho a autor recién se vuelve de dominio público a 70 años del fallecimiento de un autor o de una autora. Entonces eso hace, cuando ya es de dominio público, hace que no tengas que pagar verdaderamente un coste elevado para pedir el derecho a autor, si es que tenés que pagar un coste. Yo tenía entendido, por ejemplo, cuando fue el 70 aniversario de la muerte de Roberto Art, que fue en 2011, hubo todo un boom de generar y producir obras que fueran de Roberto Art o que tuvieran que ver con Roberto Art, porque ya estaba libre de derechos en sí. Pero igualmente tenías que hablar con su hija Mirta para llegar a algún tipo de consenso con la familia de Roberto Art. Por eso de repente yo hoy puedo poner Hamlet, supongamos, porque Shakespeare, digamos que pasaron un poquito más de 70 años de que falleció. Los derechos se heredan. O sea, por más que haya fallecido el autor o la autora, los derechos se heredan por 70 años. Y muchas veces pasa con grupos independientes que tenían por ahí un buen trato con el autor o con la autora. Al fallecer, los herederos se ponen como muy comerciales y piden mucho más dinero y pueden llegar a dividir la obra y, por ejemplo, se la dan a alguien para que la represente en la ciudad de Buenos Aires, y a otro se la da para que la represente en Córdoba, y a otro se lo da para que la represente en la provincia de Buenos Aires. Entonces eso dificulta porque por las proximidades, por los festivales, es un tema porque se hereda, y los herederos por lo general son bastante duros y muy de querer sacar provecho de eso que no han producido. Claro. Y fíjate que esto nos lleva también a una cuestión muy importante dentro de lo que es la producción independiente, Juanma, y es esto del tema del presupuesto, el análisis de riesgos, los costos y los beneficios. Yo te tengo para hacer al respecto una pregunta que es muy importante, porque en esto entra también el bolsillo de los artistas independientes. En tu experiencia, ¿cuál es el principal motor de la financiación de estas obras? Y después, inmediatamente después de esta pregunta, ¿cómo vos considerás que estimamos los artistas independientes nuestros beneficios o nuestros riesgos a la hora de producir una obra independiente con plata en nuestro bolsillo? Bueno, básicamente las obras se sostienen con el aporte de los integrantes. El mayor capital, sobre todo el inicial, es el que aportan o todos o parte de los integrantes. Después puede surgir algún subsidio, puede surgir algún ingreso, muchos es a través hay nuevas plataformas que te dan forma de financiar ahora, o bueno, fiestas, rifas, o sea, nada extraordinario ni fuera de lo común, porque tampoco son montos muy grandes, porque justamente se sabe que no hay muchos recursos y que el recupero va a ser lento, y hasta a veces no se llega a recuperar todo lo que se invirtió. Entonces, siempre digo que hay que hacer una buena estimación, ver cuáles van a ser los ingresos que van a poder aportar, capital inicial que va a poder aportar el grupo, y en base a eso empezar a hacer los cálculos de producción. Porque en el teatro independiente, aquel actor, aquella actriz que piensa que va a sacar para pagar el alquiler de una función de teatro independiente, le vamos diciendo que está complicado, que no espere recaudar para poder solventar gastos personales del teatro independiente.
A veces se da, eso es un poco al azar, a veces se da, tienen que ver un montón de factores, pero por lo general tiene que ver mucho con la vocación, ¿eh? Claro. Y justamente hacer una buena planificación para no perder plata, pero no quiere decir que vas a ganar. Una cosa es no ganar y otra cosa es perder. Estimamos que Claro. la obra iba a tener un costo tal, bueno, que tenga ese costo. Después si podemos recuperar, genial, pero que no pongamos más plata del que hemos calculado. Fantástico. ¿Vos considerás en esto que es un buen modo de evitar riesgos excesivos el fijar plazos y fechas para cumplir el objetivo, ver si realmente estamos alcanzando lo que nos propusimos en el planeamiento, ver si hay que seguir adelante con la producción o tenemos que parar el carro porque estamos yendo muy para atrás? ¿O crees que hay otros parámetros que vos elegirías como una forma más eficaz, digamos, de hacer que esto funcione? En la preproducción es muy necesaria, es aconsejable, hacer toda una estimación de tiempo, porque el tiempo es plata, porque el tiempo de alguna manera te va ordenando y va haciendo un caminito, porque también hay que pensar que las obras tienen un lugar de exhibición que es una sala, y esa sala también la tenés que negociar con tiempo, no es que vas a ir a golpear la puerta y te van a decir si pase cuando quieras hacer la obra, sino que vas a tener que programar con la sala cuándo, qué día y a qué hora y durante cuánto tiempo. Entonces todo eso lleva meses de negociación, de búsqueda, y entonces obviamente que vos tenés que cumplir con todo ese tiempo y cada proceso, cada tiempo se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, si vos tenés para una fecha determinada hacer un casting, lo tenés que hacer en ese tiempo. Y después tenés un tiempo de ensayo, lleva su tiempo. Y durante el tiempo del ensayo vas a tener que tener el armado, por ejemplo, escenografía. Bueno, todo eso se planifica. Después vieron cómo es la vida, ¿no? Se hace, se deshace, hay complicaciones, pero si no tenés una estimación es caótico. En vez si vos tenés planificado, después tenés que ir modificando, bueno, se va modificando, pero en base a una línea de tiempo ya armada. Fantástico, fantástico. Nos sirve muchísimo porque esto ya nos deposita en la puerta de la producción directa del espectáculo. Y en esto, justo vos estabas mencionando algo que nos parece muy, pero muy importante enfocarnos de vuelta a nuestro querido Scaloni, acompañándonos en la etapa de la producción, nos hace pensar justamente en esto que es, bueno, ya cuando estamos metidos en el baile, que nos estamos metiendo a full con el tema de la gestión, pensar en esto, ¿no? En el desarrollo. Estabas mencionando puntualmente tres cosas que nos parecen muy importantes que tienen que ver con los ensayos, con la dirección y obviamente el contactarse con las distintas salas. Vos este proceso, ¿cómo recomendás que lo aborde quien quiera que esté dirigiendo esta parte, digamos, de gestión y comunicación? ¿En qué sentido? Y digamos en el tema, bueno, de la división horaria y más que nada decir, bueno, ¿a qué salas me voy a acercar? Me conviene que estén más cerca por una cuestión de también ahorrar gastos en el tema de logística y transporte de los actores y actrices, o bien prefiero irme más lejos porque hay mejor posibilidades monetarias, digamos, para posterior en el tema del estreno. ¿Vos qué consideras que es más valioso? Básicamente, yo para el tema de salas y esta etapa, de alguna manera yo lo tengo ya resuelto en la preproducción. Pensemos que la preproducción es en el mundo de las ideas, tenemos un montón de ideas, tenemos ganas y nos ponemos a trabajar y a evaluar que es por lo menos una idea, una obra, un hecho artístico lo vamos a concretar. Entonces, vamos en esa búsqueda de concretar, bueno, ahí también vamos a preguntarnos qué queremos comunicar, vamos a preguntarnos para quién, vamos a preguntarnos de qué manera, o sea, qué género, con qué lenguaje. Entonces, todo eso nos va a orientar a decir, ¿es un musical? ¿Es un infantil? ¿Es una comedia? ¿Una obra histórica? Entonces, teniendo ya en la preproducción esa obra ya definida, la sala va a decir, bueno, a ver, ¿qué sala nos conviene? ¿Qué horario nos conviene? Porque, vuelvo a repetir, no es lo mismo montar un musical que montar un infantil, que montar una comedia. Entonces, bueno, también la obra también te pide una sala diferente o un horario diferente. Entonces, también tiene que ver con eso. Una vez que tenemos todo definido, la búsqueda de sala va a ir por ahí, ¿sí? Y el horario también. Claro.
Claro, justamente también esto me parece importantísimo porque se mete de lleno en el tema de ensayo, técnica y montaje. O sea, cuando uno ya definió el tipo de obra, también tiene que meterse a full en este contexto, decir, bueno, el ensayo tiene que tener esta duración específica, necesitamos una técnica de luces particular para los distintos momentos de la obra, y el montaje puede estar involucrado con un escenógrafo o no. Ahí creo que también entra mucho esto, ¿no?, que anteriormente mencionábamos, la gestión de los gastos y los recursos. Claro, ahí ¿Vos empiezan a pensás? entrar, perdón, Franco, ahí empiezan a entrar Bueno, otros actores, entre comillas, actrices, que no tienen que ver tanto con lo que está pasando dentro del escenario. Por ejemplo, empezamos a ensayar la obra, empieza a trabajar el director sobre el texto, con los actores, con las actrices, pero también empieza a trabajar una cuestión de satélites que empiezan a girar alrededor de la obra. Tenés vestuaristas, escenógrafes, iluminadores, quien hace la puesta de luces, que es distinto escribir una puesta de luces que después iluminar la obra. Entonces vos tenés un montón de satélites que pueden o no empezar a aparecer, porque de repente, como hablábamos en el punto anterior, si existe la multiplicidad de tareas, quizás alguien dentro de la compañía sabe o es vestuarista, entonces trabaja los vestuarios también. Yo te puedo traer de ejemplo un grupo con el que trabajo yo, que tenemos un bajista que es bajista y es licenciado en publicidad en redes. Entonces, labura a la vez de bajista y de community manager porque es lo que él maneja, por ejemplo. Entonces vos en esta etapa tenés un montón de satélites, ¿no, Juanpa? Sí, y una de las cosas, por ahí hablaron del tema del dinero, y uno por ahí de los errores que se cometen en el teatro independiente es que justamente como hay poca plata, convocar a un escenógrafo o a un vestuarista, a una vestuarista, a la gente que está en la parte artística, pero más en la puesta, pensar que como hay poca plata, se los convoca casi más llegando hacia la fecha de estreno, cuando en realidad como esos profesionales, esos artistas, saben que las producciones son independientes y poco dinero, prefieren involucrarse desde el comienzo para poder estar en el proceso de ensayo y ver, bueno, hay más tiempo para pensar sabiendo que hay pocos recursos y ver, como es su oficio, saben qué pueden llegar a contar o aportar desde la escenografía con elementos más económicos. Entonces, un gran consejo es no dejar a último momento a escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, sino que hablarles y convocarlos desde el principio, porque obviamente saben que hay pocos recursos, pero les es más fácil si tienen más tiempo y están desde el comienzo, porque aparte van a poder incluso darle por ahí a las actrices y a los actores elementos que les sirva y no que a último momento estén llegando con un elemento porque ensayaban con una mesa y 4 sillas, cuando en realidad iba a ser otro elemento. Entonces ya el escenógrafo está y los va a poder ir orientando y dándoles elementos más cotidianos y que van a tener que ver con la puesta general que con lo que haya cotidianamente. Entonces siempre traten en lo posible de convocar a todo el equipo creativo desde el comienzo. Fantástico. Fantástico porque a veces también esto, Juan, nos ayuda a contemplar la múltiple capacidad de observación de cada uno de los artistas. A veces el director se le pueden escapar estos detalles finos, especialmente respecto a cuestiones logísticas posteriores, como tiene que ver el tema del transporte, o sea, cómo vamos a mover de vuelta. Nos metemos en el tema de cuántos actores y actrices tenemos que mover, cuánta escenografía, cuánto vestuario. En este caso me parece que todo lo que nos venís indicando nos lleva hacia una practicidad inmediata que después va a evolucionar en el desarrollo de la obra y posteriormente en el estreno, que va a ser favorable a los artistas. Llegando también con esto, me parece interesante preguntarte, ¿vos pensás que durante el tema de los ensayos es bueno comenzar con una creación de contenidos que ya sea publicitaria, o sea, que ya la podamos ir arrimando a las redes como una forma de demostrar, bueno, estamos preparando algo, se viene algo interesante? ¿Para vos es algo importante hacer durante el proceso de desarrollo o preferís no correr riesgo por el caso de que algo se cancele y hacerlo cuando ya está casi que cocinada la cosa? Hay que comenzar desde el día número 1. Si entre dos actores tienen la idea de empezar a formar y empiezan a juntarse, y una vez que se juntaron 4, 5, 6 y tienen como la definición de hacer, bueno, hay que empezar a comunicar, hay que empezar a fijarse en redes, es muy importante en las redes
elegir nombres que en lo posible no estén utilizados, y entonces si la obra no está, bueno, empezar a hacer el canal de YouTube, el Instagram, el Facebook, Twitter, empezar a armar y empezar a poner contenido. ¿Qué contenidos? Frases, se viene algo nuevo, te vas a reír o vas a disfrutar, empezar a poner imágenes alusivas al contenido. Una vez que está confirmado quiénes son los que integran el grupo, empezar a poner un pequeño perfil de cada una de esas fotos, y poner fotos grupales, ir alimentando semana tras semana, ir poniendo en qué situación está. Es una forma de ir ganando seguidores y ir poniendo contenido. Los contratiempos no se publican, pero se publica, y obviamente que si hacemos, vuelvo a repetir, si tenemos mucha certeza, puede pasar de que se posponga, puede pasar que te agarre una pandemia, puede pasar, digo, pero lo ideal es que llegues al estreno. Entonces, bueno, hay que alimentar desde el comienzo, hay que empezar con la difusión, y bueno, hoy en día lo cotidiano y lo que está en la mano, en el celular de cada ciudadano del mundo, son los celulares con las redes, así que hay que promocionar. ¿Considerás que también es un buen motivador para los artistas el hecho de ver que la obra en desarrollo se está mostrando en redes y ver las reacciones del público? Sí, sí, ahí tiene que ver mucho con la creatividad del grupo, o si tienen alguien, así como bueno, hay gente que se dedica como es un community manager, o tener alguien que si sabe algo de marketing como bueno, para generar expectativa, para generar ciertos feedback con el usuario, con el que está mirando. Bueno, hay gente que hace videitos, hay gente que hace vivos, digo, no sé, cada uno tiene su manera y sus formas, pero lo importante es darse a conocer, que llegar al estreno con seguidores y con expectativa, y no comunicar. Anteriormente, por ahí para las producciones, pasa mucho en Capital, por ahí las producciones que tienen algún dinero, algún presupuesto, contratan un jefe de prensa que un mes antes empiezan con la promoción, con la difusión, pero bueno, por ahí es otro parámetro y es otra inversión, otro recurso. Acá hay que comenzar, no hay tiempo para perder, y una vez que se definió, hay que darle para adelante y vuelvo a repetir, tratar de que las redes tengan una identidad propia, ¿sí? Con algún logo, con algún color, una tipografía, buscar la forma de empezar a tener identidad con esto que se va a estrenar. Buenísimo. Buenísimo, porque eso ya nos metió de lleno en todo lo que tenía que ver con la promoción de la obra. Nos metió también en esta cuestión de lo audiovisual, los teasers, los trailers, que son también muy importantes en esta cuestión de darnos a conocer. Y acá me parece que de vuelta es importante meternos en esta cuestión de el punto quizás más débil a veces dentro de las producciones teatrales, que es la cuestión del dinero. Especialmente cuando llega una inversión en medio, estamos hablando de proyecciones de paga, de acuerdos y excepciones. Y quiero ponerme específico en esto porque creo que es una de las cosas que los que ya hemos estado metidos en alguna producción teatral sabemos que es el punto flaco, el talón de Aquiles de toda presentación. Y es esto de, bueno, tenemos que hacernos a la idea de que va a tardar un cachito en generarse los ingresos, vamos a poner un acuerdo en cuánto es lo que le vamos a dar a cada uno, y vamos a poner excepciones por si las cosas salen mal. Vos, al respecto, ¿qué considerás que es importante hablar en la mesa de trabajo a la hora de estar a punto de salir a jugar el partido en la cancha? Especialmente con el tema de dinero, que es una cuestión, de vuelta, como decimos, bastante delicada. Lo ideal es hablarlo todo. No dejar nada ahí medio sin aclarar, porque después se arman peleas por 300 pesos. Es una pena, porque en realidad tiene razón. Son 300 pesos que si son míos, son mis 300 pesos que yo me los gané. Pero nos ponemos a pelear por una diferencia de 300 pesos que perdemos tiempo, energía, amistad y el objetivo y la energía que es la obra. Entonces, hablar todo. ¿Cuánta plata puso cada uno? ¿Cuánta plata salió el costo? ¿Qué es lo que se va a recuperar? ¿Qué es lo que se va a pagar con el borderó primero? Bueno, ¿cuánto se va a repartir? ¿En cuánto tiempo? Si hicimos las estimaciones, en tanto tiempo, en tantas funciones se recupera. Bueno, eso, lo primero. ¿Cómo se paga? ¿Quién se lo lleva? Una vez que hay excedente, ¿cómo se reparte? Bueno, es muy importante que dentro del grupo haya alguien que se encargue de los números y que todos se encarguen de revisar esos números.
Entonces es muy importante tener las cuentas claras, hacer como un seguimiento, una revisión periódica de cuánta plata entró, cuánta plata salió, cuánta plata falta poner, cuánta plata se va a necesitar, porque todo en el proceso de producción no se necesita toda la plata junta, se va necesitando plata, ¿no? Diferentes montos para pagar la sala de ensayo, para pagar la gráfica, para pagar algún tipo de comunicación, para pagar el vestuario, algo de escenografía. Bueno, hay una estimación general que no es toda junta, pero que sí, en el momento que tiene que estar. Porque si hay que pagarle al que hizo la escenografía y la plata no está, estamos en problemas. Entonces, bueno, estamos en problemas, Willy. Cuentas claras conservan la amistad. Conservan la amistad, exactamente. Esto me parece que nos va colocando ya directamente a la próxima perspectiva, que es la de la postproducción, en la cual obviamente tuvimos que de vuelta utilizar una gráfica de la escaloneta, y también carita, tuvimos... pobrecito. Mira, te lo acerco. También tuvimos... Con el efecto de sonido de acercamiento. También tuvimos en esto una pequeña conversación, Juanma, con vos al respecto, que bueno, vos dijiste que esta es la parte de la explotación, pero bueno, nos guiamos en lo que está en el manual, errores de novato. No, son distintas formas, cada logo con su librito, así que son distintas formas de lo mismo. Perfecto. Compas, un pequeño paréntesis. Obviamente cualquier pregunta que tengan, por favor, vayan volcándola ya en el chat, porque cuando finaliza la charla vamos a matarlo a Juanma preguntas. Esperemos que matarlo no, pero vamos a hacerle preguntas como para sacarnos cualquier duda que tengamos. Y en esto, Juanma, habiendo hecho esta aclaración, hablamos del estreno, hablamos de la parte, vamos a decir, crítica, aunque todas las etapas debieran considerarse críticas, respecto a estas cuestiones que tienen que ver con las funciones, las ventas de entradas, la recaudación, el tema de la temporada, de cuánto es la duración de este tiempo que estamos en cartel. ¿Vos cuál considerás que es el plazo más óptimo en el cual una obra tiene que estar funcionando dentro de un mismo espacio? 2 años. ¿Considerás que tiene que estar 2 años? 2 años sería lo ideal. 2 años, sí. 2 años sería lo ideal. Antes bueno, de trasladarse a otros lugares. Obviamente que es lo óptimo, ¿no? Pensando en salas del Gran Buenos Aires, hacer 8 funciones es un montón, ¿no? Para la gente que ha trabajado en salas más locales, 8 funciones es un montón. 4 funciones suele ser, ¿no? Pero depende mucho de las salas y depende mucho de las obras y hacia dónde está contado, porque suele suceder que si hacemos un infantil, lo vamos a tratar de estrenar antes de las vacaciones de invierno y va a tener seguramente 2 semanas que va a estar de lunes a lunes y va a ser como la gran fecha para estreno y para recaudar, y la idea es, si la pensamos que tenga la posibilidad de ser estrenada en colegios, por ejemplo, va a tener una vida de explotación posterior a las vacaciones de invierno, porque pensemos, por ejemplo, que vamos a invitar a directoras y maestras para que la vean y la van a recomendar y va a tener un seguimiento o las escuelas van a ir a la sala o la obra va a ir a las escuelas, y es una forma de tener continuidad. Si es un musical y el musical habla sobre, no sé, por decir, violencia de género, bueno, es una obra que se puede retroalimentar, porque lamentablemente hay tantos casos que siempre hay como poder limpiarla con la realidad, con diferentes noticias. Lamentablemente también hay famosos que están vinculados a este tema. Entonces, bueno, hay una forma como de poder limpiarla y de estar actualizado, y a su vez por ahí hay festivales de derechos humanos, feministas. Entonces, bueno, también una forma de poder extender redes y poder girar o poder participar en otros lados. Bueno, y una aclaración, Juanba. Juanba se está refiriendo a todo lo que es lo urbano, ¿no? Cuando vamos a las provincias es otra realidad, porque en general el circuito a lo mejor no puede estar tan extenso, porque en algunas ciudades del interior el circuito es mucho más acotado porque enseguida lo ven. Entonces ahí hay que pensar en otras estrategias como circuitos regionales para que la obra pueda tener continuidad, porque el público escasea rápidamente, o sea, tiene
a la inversa que nosotros, tienen mucho más apoyo en el arranque porque tienen como todos los dispositivos de prensa más a mano, ¿no? Es el suceso de la ciudad de Pergaminos, el suceso de la ciudad de Comodoro Rivadavia. A la quinta función se acabó la población que lo podía ver, ¿sí? Claro. Entonces luego hay que pensar en otros circuitos regionales que algunos grupos del interior, algunas salas del interior lo tienen más afinado que otras, e incluso algunos grupos del interior ya tienen circuitos internacionales, justamente por esa falta de vastedad a nivel local y regional. Así es. Con respecto a esta etapa de postproducción, quiero como aclarar que vimos preproducción, vimos producción, vimos postproducción, muchos le llamamos el ciclo de producción, porque es algo que se repite. Una obra de teatro tiene una etapa de inicio, que es la etapa de la pre, tiene una etapa donde se empieza a desarrollar, se empieza a armar, que es la postproducción, y después tiene un momento cúlmine, que acá no lo hemos puesto, que para que una obra de teatro sea obra de teatro, pasa por una fecha que es importantísima, que es el estreno. O sea, todo viene hasta el estreno. Y después del estreno tiene una etapa de postproducción o de explotación o de continuidad, que es las diferentes funciones. Entonces, y esto se repite, por eso se le dice ciclo de producción teatral. Preproducción, producción, postproducción. Sí, además esto puede ser cíclico también si tenemos en cuenta que las temporadas a veces se interrumpen. Entonces, de repente vos estabas haciendo una cierta cantidad de funciones, paraste, pasan 2 o 3 meses y arrancaste de vuelta, y en el medio pasan un montón de cosas. De repente se fue un actor y entró otro en su lugar, o de repente cambia director o directora, o de repente se hace una nueva adaptación del texto y se tiene que reensayar, cambios que tienen que ver con la estética, porque capaz hubo algo que hizo ruido y después lo cambiás, y después se vuelve a empezar de la misma manera. Sí, y eso, por ejemplo, fíjense en lo que es comunicación, si nosotros tenemos un montón de, no sé, programas en mano, tenemos afiches, tenemos banner, y cambió uno de los actores, y eso quedó viejo, eso hay que modificarlo, hay que volverlo a hacer. Entonces, no solamente se complica desde el punto de vista artístico, que es una obra ensayada, estrenada, con funciones, tener que modificar un actor, sino que también toda la parte de comunicación hay que modificarla. Entonces, es un tema. Por eso, en la preproducción es muy importante lo que yo le decía, la motivación, ¿no? Nos juntábamos porque queremos una obra, pero bueno, no es solamente nos juntamos para hacer una obra, es nos vamos a juntar para sostener una producción teatral, una obra que va a tener el mayor tiempo posible, y es muy triste y es frustrante, que donde, por ejemplo, no sé, hay 8 personas que integran una compañía de teatro y que tienen una obra que realmente la trabajaron y está muy bien y la gente la va a ver y el público la disfruta y la crítica es genial, y que uno de los actores decida que en realidad, que en vez de hacer teatro quiere estudiar, no sé, derecho porque la bueno, ay, o sea, no le podemos, no le podemos impedir bueno, que cambie de vocación, pero hay, qué problema para el resto. Entonces, por eso el compromiso inicial es muy importante para que sostenga hacia el tiempo, que va a ser, esperemos si todo sale bien, largo. Eso es un temón justo, Juanma, lo que tocas, porque, bueno, la experiencia personal, así no quiero ser autorreferencial, voy a usar solamente esto que estás diciendo ahora. Nos pasó durante el montaje de una obra que era Molinos de Fierro, que estuvimos aproximadamente 2 años de ensayo y el actor principal se dio de baja porque justamente estaba estudiando efectivamente Derecho y quería meterse de lleno con el tema de rendir los finales de la materia. Y eso quedó en la nada. Teníamos vestuario, teníamos escenografía, teníamos todo el texto, ya estaba todo montado y quedó en la nada. Así que sí, creo que es una de las claves más importantes el tema de la responsabilidad asumida como parte de la ética teatral. Y en esto me parece interesante hacer un pasaje breve por esta cuestión de las críticas o el feedback. ¿Vos considerás que es más relevante prestarle atención a la crítica especializada que a los comentarios que nos hace el público? En realidad, todo comentario sirve, para bien, para mal. Obviamente que la mirada de un crítico es una persona que se dedica a eso, es una persona que ve por ahí 5 obras semanalmente, 4 obras semanalmente, lo viene haciendo durante varios años, no tiene
su mirada es todo el tiempo comparativa con otras obras, y con otros actores, y con otras puestas, entonces te hace como un análisis, eso, muy comparativo, ¿no? Y aparte como que se dedica a eso, entonces va a mirar, va a buscar el error, va a buscar el acierto, va a buscar lo diferente. Mientras que el público le va a gustar, no le va a gustar, se va a emocionar, no se va a emocionar, lo va a linkear con algo familiar, con algo personal. Entonces, todas las opiniones sirven. Después, también, digamos, con la energía, ¿no? Porque es muy importante la energía, si es una crítica en cuanto positiva, aunque no me guste, pero no me gusta, pero te lo argumento y te digo por qué, entonces es interesante. Ahora si dices, me gusta, qué sé yo, no es aburrido. Bueno, Claro. también con qué energía viene la crítica, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Y esto nos mete, ya estamos entrando en la etapa final, bueno, la cuestión posterior al estreno que estábamos hablando, mencionábamos brevemente con anterioridad, pero hablando ahora del borderó, que es esta palabra que a veces medio que ha caído en desuso, pero la recaudación bueno, las funciones, el tema de los pagos y el saldar, digamos, la inversión inicial de cada uno de los artistas y obviamente el rédito de haber hecho esta producción. Y finalmente la cobertura de todos los otros gastos, en el caso, bueno, podemos contemplar quizás si tenemos un canon porque alquilamos una obra en Argentores o no, si tenemos alguna cuestión que cubrir con el transportista, si es que hubiese alguno o no. Bueno, todas estas cuestiones, ¿vos qué considerás que es importante ir saldando una vez que ya la obra está generando rédito económico respecto a toda la inversión inicial? y es que, a ver, por lo general siempre hay como un capital que lo pone en parte del elenco, hay una parte de la plata que es como si yo te dijera caja chica, y después hay, por ahí hay costos que son más grandes, por ejemplo, hay que construir una pared, y esa pared, la carpintería, la pintura, o sea, lleva su dinero. Entonces, bueno, por ahí hay que pagar eso. Y eso no se cubrió con la plata que hay en el grupo, sino que por ahí o sea, el familiar de uno de los integrantes dice, bueno, mi papá me presta. Claro, pues es una plata que hay que devolver. Y es una plata que un familiar colabora, pero no es plata del grupo. Entonces, bueno, en la medida que vaya generando ingresos, lo primero que hay que cubrir son esos gastos grandes que no son directamente del grupo. O, no sé, vestuario, digo, esos gastos que son más grandes, que no tienen que ver con, bueno, pagamos la sala de ensayo, pagamos la impresión de los programas de mano, bueno, hay que ir saldando. Y una vez que pagamos todo lo externo, bueno, empezar a poder pagar cuánta plata puso cada uno. Si por ahí cada uno puso 5.000 pesos y del borderó se va recuperando y lo podemos ir repartiendo esa plata inicial que pusimos, genial. Una vez que terminamos con esa plata, pero es muy importante cada peso que se pone, saber cuánto es, quién lo puso y saber cómo se va reponiendo, porque pasa a veces que uno de los integrantes es el que se encarga, o dos de los integrantes se encargan de poner la plata de la producción, y le ponen así, plata de la producción, y después la obra se va haciendo, y como ellos pusieron la plata de la producción, eternamente ellos reciben parte de la plata porque pusieron parte de la producción. Y por ahí, en un año, la plata ya se recuperó, pero como no sabe cuánta fue, esos dos integrantes siguen recuperando parte de la plata de la producción, cuando ya se pagó. Por eso, vuelvo a repetir, cuentas claras, conservan la amistad. Conservan la amistad. Cada plata que se pone se anota, y cada plata que se recupera se anota. Además, sumando a esto que dice Juanba, todo lo que se pone es muy importante tenerlo con recibo, porque si después querés pedir un subsidio, necesitas los recibos de hasta si te compraste chinches para colgar una bandera en la pared. Y todo eso se suma cuando vos vas, que eso también es parte de la producción o la explotación de cualquiera de los tres pasos. Lo podés hacer en cualquier momento. Ir y pedir un subsidio para poder apuntar a lo que después va a seguir mucho más adelante, que hablamos de festivales y convocatorias. Exactamente. Porque pedir subsidios, primero te ayuda a vos a solventar tus gastos para la obra. Segundo, por ley existen varias entidades de subsidios, dependiendo de a dónde realices tu tarea. De repente, por ejemplo, existe el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro. Si la producción es en Capital Federal, tenés el Proteatro también.
Es como que tenés varias entidades a las cuales podés ir consultando para buscar un subsidio para tu obra. Por eso es muy importante, sobre todo también por lo de las cuentas. Es necesario que las cuentas sean claras para que no haya quilombo después, dicho en criollo, ¿no? Pero también tener hasta el último papelito que dice que me compré una tacha, porque después lo vas a necesitar. Fantástico. Sí, esto nos lleva, Juanba, ya directamente a una parte que es casi concluyente, y te quiero preguntar en esto, para vos, respecto a las proyecciones y balances, mirando futuro, ¿no? En base a cómo nosotros vemos que viene funcionando la obra, casi que ya sobre el final de temporada, ¿vos pensás que es más propicio estimar, o sea, digamos, planificar una futura temporada cuando la temporada terminó, o cuando estamos llegando al cierre y vemos que la cosa viene bien? Y eso lo tienen que evaluar. Por ejemplo, si el público se va renovando, y vuelvo a repetir, y es muy importante lo que dice Claudia, dependen las salas y los circuitos. No es lo mismo una sala independiente en el Abasto que una sala independiente en Loma de Zamora, que una sala independiente por ahí en una localidad más lejana, donde tiene un teatro chico y donde hay poca asiduidad. Entonces, bueno, hay que ir a hacer una función y después salir de ahí porque el público es pequeño. Pensemos en un lugar promedio donde estuvo 6 meses, una vez por semana, y le fue bien. Bueno, hacia el final hay que evaluar si todavía ven que tira para 4 funciones más, o sea, que pueden hacer un mes más en esa misma sala. Si ven que la cosa puede funcionar, bueno, lo hacen, o sea, y vean si se termina la temporada. ¿Por qué? Porque ya estamos en diciembre y llegan las fiestas y vacaciones. Si la van a continuar en verano o si prefieren continuarla, por ejemplo, en marzo o abril. Eso también lo tienen que evaluar. No es lo mismo una obra, ¿no?, que tuvo, digamos, todo su temporada, y si la que desea continuar post fiestas en verano, o si prefieren dejarla para cuando comienza, digamos, la temporada fuerte, que sería marzo-abril. Y ahí van evaluando, porque también puede pasar que si les fue muy bien y son un grupo consolidado, ya estén pensando en la siguiente. Entonces, si están pensando en la siguiente, la obra es como una continuidad, pero ya están preparando otra, con lo cual ya arreglaron con la sala, entonces hacen una temporada corta y ya están promocionando a la gente, pero miren que a partir de abril, mayo se viene lo nuevo con el mismo grupo. Bueno, eso por lo general suele pasar que los grupos que les va bien, que funcionan, que son ordenados y que tienen como el apoyo del público, no se quedan con una obra, van viendo y van haciendo, ¿no? Y llegan, qué sé yo, a obras de éxito como, por ejemplo, la gente de Petróleo, que es un teatro independiente, chicas que vienen haciendo varias y que llegaron a Petróleo y están en Calle Corrientes, y es como la sensación, pero tienen varias obras y como formación tienen varios años trabajando de forma independiente, unidas y bueno, y haciendo. Y un día llega algo que genera como, bueno, la atención, digamos, como del circuito comercial, pero en realidad vienen de trabajar de forma independiente. Vienen de la preparación previa. Sí, esto es fantástico, porque de nuevo esto justo se linkea con algo que nosotros pensamos como una triple variable o salida después de ver que tenemos una temporada exitosa y estamos considerando decir, bueno, ¿seguimos con temporadas o qué hacemos? Y tiene que ver con esto. Para vos, ¿qué es lo más recomendable? ¿Participar a un festival al que somos invitados, una convocatoria para estar en una sala haciendo cartel por 2, 3 meses, o meternos directamente en una gira? Bueno, a mí me gusta todo. Gira sí, gira sí. El tema es, bueno, va a depender mucho de la obra, va a depender hacia qué público está encaminada. Pues una comedia, por ahí puedo girar en el verano. Si es una obra más seria, más para reflexionar, por ahí, bueno, hacer como circuitos regionales, igual depende de qué temática tenga la obra, por dónde y hacia dónde llevarla. Los festivales, lo que tienen de bueno los festivales es que la obra que por ahí no llamaba mucho la atención, en el marco de un festival se llena. Claro. Como con las bandas, hay 4 bandas de rock, cada una por su lado, y hacen lo que pueden.
alguien arma un festival, la junta y pone y se llena. Claro. Somos el público es medio como festivalero. O sea, una película independiente no la ve. Ahora, dentro, en el marco de un festival, en el Bafisi, adentro. Llena. Pero digo, es una película que no la vio nadie. Pero bueno, está en el Bafisi. ¿Entiendes? Sí, incluso bueno, me pasó de estar en... El festival tiene esta cosa de encuentro, como de mezclarse, de estar como todos juntos en una fecha determinada, en un lugar, y hay como toda una puesta en escena. Entonces, bueno, eso ayuda. Aparte te encontrás con otras compañías de teatro, te encontrás con otras realidades teatrales también, lo cual está muy bueno cuando girás. Yo tuve el privilegio de estar en un festival hermoso que fue el Film Dance de Chile, allá por 2012, y era muy divertido, muy, muy piola ver el encuentro con compañías teatrales de otros países, ver las realidades teatrales de otros países, observar las puestas, ver qué tenía para decir alguien de Uruguay, de Colombia, de México sobre lo que hiciste vos. Claro. También la recepción del público chileno de una obra argentina, de repente justo el texto que habíamos llevado con mis compas era un texto muy argentino, era muy argentino, y la recepción era muy divertida, inclusive cuando venían y te decían, che, yo no entendí esa palabra, y le decíamos, bueno, significa esto, ¿y por qué no probás diciendo esto otro, que eso nos pasó? Claro. Nos dijeron, en vez de decir buchón, que dijéramos copuchento, por ejemplo. Entonces el festival lo que tiene es que te arma eso, te arma un encuentro, te arma otra cosa. Y sobre los festivales, Juanba, pensando en esta cuestión de, justamente hablábamos antes, de que a veces el festival te convoca, pero no te es redituable económicamente, porque vos capaz vas a un festival a otro país, y lo que te pagan es la estadía, de repente te dan un hotel, te dan una estadía por unos cuantos días, pero el pasaje te lo tenés que pagar vos, y casi siempre el pasaje es mucho más caro que la estadía. ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué es lo importante de llevarse de un festival para vos cuando son esas las condiciones? Yo soy de la idea tuve la suerte de poder, las veces que programé festivales o que estuve participando, peleé para que a las compañías se les pague el pasaje de ida y vuelta, que no pongan plata, y obviamente estadía y comida, ¿no? Pero en muchos lados te dan estadía y comida, pero no te dan los pasajes, con lo cual el grupo tiene que estar, la compañía tiene que estar sacando plata de su bolsillo para poder participar. Entiendo que hay lugares que no tienen recursos y que, bueno, las ganas hacen, y bueno, y la colaboración de cada una de las compañías que deciden viajar lo hacen posible. Pero bueno, para mí es como complicado porque los pasajes son muy caros. Entonces me parece que lo ideal es que el desafío está, que en aquel que quiera hacer un encuentro, un festival, bueno, trate de buscar las maneras de poder financiar. Eh, y por otro lado, bueno, si tenemos muchas ganas de participar, es ya pensar, a ver, a qué festival nos gustaría ir. ¿Cuál es el festival que nos interesa por la obra que tenemos, por el encuentro con otros artistas? Y bueno, ya presupuestarlo, tener como un dinero pensado para la gira. O sea, que no tengamos que salir a buscar plata a último momento para poder participar, sino que podamos elegir, podamos programar, porque una gira también tiene que ser un tiempo en el cual en el teatro independiente no todo el mundo vive solamente del teatro, entonces, bueno, poder planificar, ¿no? Y poder elegir, que eso es interesante, pero justamente para todo eso se necesita que todo el grupo tenga una visión, así como ir hacia el mismo lugar, que se charle, que se busque, que se pongan de acuerdo, ¿sí? Claro, y en esto me queda justamente esto rebotando esta pequeña pregunta y este planteo que estás arrimando, Juanba, que es si es realmente viable para nosotros el tema de ser, como artistas independientes, parte de una gira. En tu opinión, creo que está casi claro que sí, pero particularmente respecto a esto, ¿por qué el sí? ¿Vos cuál considerás que son mayores los beneficios que los costes, más la ganancia que la inversión en este sentido? Y a mí me parece que el poder salir de donde estás y poder conocer otros artistas, otras realidades, otros públicos, poder presentarte con tu obra en otros escenarios como, digamos, como
como vivencia es súper nutritiva, súper rica. O sea, no hay plata que te pague eso, ¿no? Obviamente, hay que pensar que después por ir a un festival no te endeudes o tengas que vender una heladera, obviamente que no. O sí, no sé, porque ahí también está, ¿no?, en la pasión y las ganas de cada uno. Lo ideal es que no, que tengas la posibilidad de seguir refrigerando y que no se te pudran los alimentos, porque tenés que comer. Pero bueno, el viajar, el conocer, el poder presentarte en otros espacios es muy lindo. A veces, a mí me pasa que yo tuve la suerte de haber sido bailarín y actor en los 90, y creo que era el 1 a 1, entonces yo viajaba a Bariloche con todo pago, y viajé a las cataratas con todo pago, y viajé, no sé, a Mar del Plata, o sea, y pude hacer giras, fui a Córdoba, fui a muchos lugares, y que tiempo después me di cuenta que la verdad que en un momento fui un bendecido, porque en realidad en todos esos lados iba y nos trataban súper bien, y en hotel, y con pasaje, qué sé yo, y no pagué nada. Tuve esa suerte. Hoy en día, pensando en los costos de los pasajes, sería imposible para, no sé, para un festival, no sé, que gente de Tucumán quiera hacer un festival de teatro y quiera llevar Claro. una compañía con que lleve una compañía de 4 provincias, es un montón de plata, por los costos. Pero bueno, entonces habría que pensar de dónde sacar plata, ¿no? No sé, Claro, mover, hay entidades, hay que buscar claro. plata, y lo que Y pasa de es que está esto mal distribuido. hay plata, pero justamente antes de meternos por último en la plata, te pregunto esto antes de pasar de página. ¿Vos considerás que hay dificultades propias de la convivencia de la compañía en gira, o pensás que esto es como una luna de miel en la que estamos todos felices, de que estamos girando, conociendo gente nueva, escenarios nuevos, estrenando en nuevas plataformas? ¿Vos pensás que esto es así? Que haya dificultades de convivencia, ¿me decís? Sí. Eh, los artistas, las motivaciones son muy diversas. Yo creo que hemos hablado, o lo han hablado, o alguno ha escuchado las 5P. Las 5P hay gente que se motiva por un proyecto, la P del proyecto. Hay otras personas que quizás no, porque sabes que va a actuar la prima de Norma Leandri, me encanta porque quiero trabajar con esa persona. Bueno, es la P de la persona. Hay otros que dicen, no, mira, me van a pagar tanta plata y me sirve por la paga. Hay otros que dicen, no, no sabes, me toca el rol coprotagónico. Entonces quiero ir porque, no, o sea, imagínate poder hacer un coprotagónico, me sirve, bueno, por el papel. Y hay otros que dicen, no, quiero ir con esa compañía. Son medio, viste, la verdad que la obra es medio un embole, pero está en esa compañía que tiene un prestigio y que viajás y nada, está bueno. Bueno, cada uno tiene su motivación. Por eso es muy importante ponernos de acuerdo en cuáles son las motivaciones que vamos a tener al comienzo. Porque a la hora de defender, de convivir, de compartir, de transitar una obra, bueno, que no haya muchos roces. Bueno, de hecho, Siempre esté el foco puesto en la obra, ¿no? Obviamente que todos somos distintos y todos tenemos nuestras mañas, y obviamente que también están, no lo vamos a negar, están las seducciones, está, ¿no? Todo lo que le pasa al humano, contento y feliz, y sobre todo si es una persona Claro. libre con su cuerpo, Bueno, pero la meta es la obra, ¿no? Es pensar en una gira, estamos todos, o sea, por más que estemos todos muy contentos y seamos adultos, bueno, pensar que estamos compartiendo un hecho artístico, y que lo más importante es eso. Claro. Estén atentos que hay preguntitas. Sí, sí, las estamos reservando para el final, pero tomo pequeñamente este dato que decís vos, Juanma, porque a nosotros nos pasó durante el año 2015 que fuimos al Festival Iberoamericano, que esto fue un problema para la compañía, especialmente dentro de la algarabía que teníamos de que estábamos participando y felices y demás. Se nos escapaban compas a las habitaciones vecinas y también se metían de las habitaciones vecinas en las nuestras. Entonces, por esto también te hablaba de las dificultades que por ahí nos puede llegar a representar, porque el artista, pues, además de independiente, también puede ser muy bohemio o menos bohemio, y puede generarse conflictos en este sentido. Por eso me parecía importante indagar, ¿no? O sea, el aspecto humano, o sea, porque
una cosa es el orden que nosotros llevamos dentro del escenario y otra cosa es el desorden que llevamos quizás en nuestra vida personal cuando estamos en este medio de jolgorio. Y otra cosa, perdón, Franco, es cuando tenés que convivir una cierta cantidad de tiempo con personas con las cuales vos no estás acostumbrada a convivir. Que eso no aparece, pero no es moco de pavo, porque ahí empiezan a surgir las diferencias entre estilos de convivencia, entre estilos de encarar un proyecto, pero esto es muy importante lo que dice Juanba, de estar concentrados y enfocados en un mismo objetivo que tiene que ver con el hecho teatral. De hecho, bueno, a mí me pasó de viajar a una gira mientras dos miembros del elenco se estaban separando y era una separación terrorífica. Íbamos en autos y las dos personas que se estaban separando iban en el mismo auto y vos pasabas por al lado y escuchabas que estaba María Marta Serranima a todo lo que daba, y era un clima súper tenso, que después, felizmente, entre comillas, cuando nos tocaba ir a laburar, eso un poquito se iba. El viaje después era como estar caminando sobre vidrio, ¿no? Pero son cosas que hay que tener en cuenta que pueden pasar en una gira. Puede pasar de todo, en un festival, en una gira, el encuentro, el desencuentro. Hay cosas que son muy positivas también. Nos pasó en Chile estar viendo un partido de eliminatorias, un Argentina-Uruguay, con una compañía de uruguayos muriéndonos de risa en el medio del hotel, gritándonos los goles y haciendo chistes. Todo puede pasar, pero hay que tener en cuenta que el objetivo tiene que estar muy claro, porque si viajás con gente que no conoces a un lugar que no conoces a convivir, cuando vos nunca conviviste con estas personas, hay que tener en cuenta que pueden surgir roces ante la más mínima gilada. Y está bueno que no surjan, está bueno tener en cuenta justamente esa diferencia, esa diversidad que existe, que nos hace gente más piola, y así trabajar también en equipo, ¿no? Sí, por ejemplo, ver siempre ante una acción, ¿qué consecuencias? Ejemplo, si nos quedamos a celebrar y nos quedamos a trasnochar y la noche está maravillosa y conocimos gente genial de otros países y qué sé yo, pero tomamos frío y al otro día tenemos función, entonces vamos a estar dormidos, con la voz tomada, con la cara hinchada. Entonces, bueno, ponerse un límite. Bueno, hasta tal hora nos quedamos. Después, ¿por qué? Porque mañana tenemos función. El que fuma, que fume, pero que no fume con el vestuario. ¿Por qué? Porque se le puede caer una parte del cigarrillo y quema parte del vestuario. Entonces, son como reglas que a veces dicen, uy, pero bueno, eso hace que haya roce, porque si vos tenés derecho a fumar, pero también tenés que cuidar de la ropa. Entonces, fuma sin el vestuario, por ejemplo, ¿no? Y si, bueno, va a haber intercambios de parejas o va a haber cositas, que las haya en horarios donde no haya, por ejemplo, convivencia en cuanto a compartir una mesa o posfunción. Digo, hay como reglas de convivencia que tienen que estar claras porque todos son adultos, pero que a la hora de esas acciones, ¿cómo va a repercutir en cuanto a la obra? Porque lo importante es la obra. Buenísimo, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con una cuestión nueva, novedosa y que nos puede llegar a ayudar en estos tiempos de post-pandemia, bueno, de pandemia y de post-pandemia también, ya considerando lo que va a ser la inversión a posteriori, formas de recaudar justamente en la época digital. Y tiene que ver con el crowdfunding o el micromecenazgo, que es una forma de generar ingresos mediante aportaciones de compas, amigos, de gente que sea fana, que sea nuestra compañía. Vos, Juanba, ¿qué pensás al respecto de estas nuevas plataformas como Ko-fi, como Indiegogo, Cafecito, Patreon? ¿Cómo pensás que esto puede llegar a potenciar, digamos, todo lo que va a ser nuestra producción teatral de cara a la post-pandemia y ya mismo ahora también, porque digamos que nos estamos moviendo más en lo digital que en lo presencial? Tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos alcances. Esto es la vieja rifa. Lo que pasa es que en vez de vender tu numerito e ir casa por casa... Muy bueno, tal cual, Juanba, la vieja rifa. Claro, en vez de ir, viste, con el cartoncito a los amigos,
Bueno, estás en plataforma, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cuenta, todo el mundo tiene la forma de... ¿Y cuánto pones? Pones 50 pesos, pones 100 pesos, pero claro, sumando un montón, es una platita. Son las nuevas rifas y todas sirven y todas son muy bienvenidas. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, con respecto a esto ya creo que tenemos bastante cerrado el paquete, así que podríamos empezar a movernos a la zona de las preguntas de Les Compas, que me parece que es importantísimo. Primeramente, obviamente, Juanba, agradecerte muchísimo por todos estos aportes que nos venís haciendo. Y ahora, Ailín, no sé si estás por ahí como para ir leyendo las preguntas. Buenísimo. Sí. Y le disparamos las preguntas a Juanba para ir concluyendo esta masterclass que arrancó. Bueno, justamente linkeándolo con esto del crowdfunding y de las rifas virtuales, acá Janina pregunta, recomendaciones en cuanto a la producción de una obra pensada en formato virtual. ¿Qué nos recomendás? Dependiendo, obviamente, de cada etapa de la producción de una obra. Bueno, lo mismo. Lo más importante es qué van a querer contar. Lo más importante es qué mensaje quieren transmitir. Porque es eso, van a tener que defender durante mucho tiempo, esperemos, que sea un éxito, defender ese cuento. Lo importante es eso, es encontrar un cuento que conmueva, que distraiga, que entretenga, que divierta. O sea, eso también es otro. ¿Qué quieren contar? ¿Por qué quieren contar? ¿Quieren que divierta? ¿Quieren que entretenga? ¿Quieren que conmueva? ¿Quieren hacer una denuncia? ¿Quieren hacer una búsqueda? Bueno, ponerse muy de acuerdo en el contenido. ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? ¿A quién se lo queremos contar? Y a partir de ahí es empezar a armar. Una vez que tienen claro eso, es empezar. Y después, bueno, si es virtual, si va a ser audiovisual. Porque en estos tiempos eso, bueno, es tener a alguien que maneje luz, que maneje sonido, que pueda ambientar, ¿no? Que sea lindo de ver, porque lamentablemente en lo virtual no tenemos al actor presente. Vemos una pantalla, entonces que sea lindo de ver. Y la belleza tiene que ver con, es tan amplio, ¿no? Que conmueva, que atraiga, que sea interesante de ver, que muestren, ¿no? No la belleza de la belleza frívola, sino que eso que se cuenta sea real, que atraviesa pantalla. Y bueno, eso es un desafío, pero el que busca encuentra. Muy bien. Acá Julia hizo dos preguntas interesantes. La primera es, en el teatro independiente, ¿cómo se hace para conseguir actores? Sí, hay varias maneras. Con Claudia supongo que compartiríamos la vieja cartelera de la Asociación de Actores, pero pasaba por ahí siempre había. Después estaba, por ejemplo, Alternativa Teatral, que todo el tiempo es un lugar donde poner, ¿no? las convocatorias. Y después, localmente, es ir a las escuelas de teatro, es ir a los lugares donde se hace teatro, o sea, es ir a donde están, ¿no? Y sí, con la propuesta clara, por eso es muy importante la preproducción. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Para qué lo quiero contar? Porque cuando yo tenga que invitarte a vos como actriz, a que vengas, a que te sumes, a que contemos este cuento que entre nosotros estamos queriendo hacer, a vos primero te la tenemos que vender clarita para convencerte, para que veas dentro de tus ¿no? Dentro de tus posibilidades, que te interese para sumarte. Entonces... y otra cosa más, Juanma. Sí. Generar la grupalidad es algo que está fuera de moda. Antes yo me crié en una generación, en los años 80, donde lo que primaba era la grupalidad, generar grupos de pertenencia, ¿no? Ahora sobreviven, lamentablemente, muy pocos grupos de teatro que tienen muchos años. Yo ahora estoy trabajando convocada por un actor del Galpón de Catalinas. El Galpón de Catalinas es una institución de hace muchísimos años, ¿no? De teatro comunitario igualmente, pero digo, sobreviven las grupalidades. Ahora está más de moda los elencos en función de un director dramaturgo, una cosa así. Vean teatro, vayan a ver teatro y empiecen a mirar qué actores, qué actrices les interesa de las puestas que les empiecen a traer. Y entonces también es otra manera de reclutar gente. En mi caso,
bueno, como circulo muchos circuitos y doy clases en muchos lugares, también doy clases en lugares donde la gente viene a talleres de perfeccionamiento, entonces en general son gente profesional, y ahí recluto gente de ahí, o me buscan después, eso es lo que pasa. Clau, ¿me podés dirigir en esto? Pero yo ya los conozco en procesos, en recorridos de entrenamiento. Pero yo les recomiendo, como hice yo, 20 años de un grupo de teatro. No se queden esperando que alguien los llame, ni se queden esperando a ver si encuentran esa gente. Generen sus propias grupalidades. Empiecen primero por grupos de pertenencia, de gente que se quieran bien, y luego entrenen mucho y busquen con quién entrenar. Pero mi maestro de dirección, Carlos Gené, decía que el 99% del éxito de una obra es el casting, entonces no es algo menor. Y yo a esta altura lo que pretendo siempre es encontrarme con buena gente, además de buenos actores, buenas actrices, porque eso te allana un montón de la manera de producir, con todo lo que venía de alguna manera advirtiendo Juanma en lo económico, en las maneras de producir. Si ya me encuentro con gente que tengo códigos en común, después es todo mucho más fácil, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí, lo ideal es eso, o sea, si tienen ganas de hacer es conocer, es vincularse. Y bueno, y a partir de ahí, sumarse a ese desafío de generar eso grupal. El teatro es complicado porque es colectivo, y a su vez es maravilloso porque es colectivo. Entonces tiene esta dualidad, que es complejo, pero es maravilloso porque te permite tener un grupo de pertenencia. Y los humanos, los humanos, somos sociables, queremos pertenecer. ¿Y qué más? ¿Qué pregunta él? ¿Qué más era? Y también Julia pregunta algo muy interesante, que es, bueno, vos hablabas en la etapa de explotación o postproducción de una obra. En el caso de las obras infantiles, muchas veces van a las escuelas. Bueno, en base a esto, Julia pregunta cómo se arregla la plata de las obras infantiles. ¿Existen precios fijos para las obras infantiles que van a las escuelas? No es lo mismo una escuela privada que una escuela estatal, no es lo mismo una escuela privada de barrio que una escuela en pleno centro de ciudad. Ahí un poco el cachet, o sea, lo que se cobra es un poco según la cara del cliente. Obviamente que dentro de los parámetros posibles. Eso lo tienen que evaluar, digo, no es lo mismo el Norland que la 38 de, no sé, de Caraza, ¿se entiende? Pero bueno, en todas tienen público. Tienen en eso, vuelvo a repetir lo mismo de siempre, es saber qué es lo que quieren contar, porque van a tener que ir a decirle a esos docentes que están a cargo, a la directora, que ofrecen una obra, entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Obviamente que es una obra de teatro, bueno, pero por lo general las escuelas buscan que tenga cierto contenido para poder trabajar en el aula. Entonces, cuando uno piensa en una obra que la idea es que se pueda hacer en escuelas, es que tenga un contenido para que los docentes puedan trabajarlo en las aulas. Entonces uno tiene una herramienta más para ofrecer, y a su vez, después, a su vez también los papás ven que los chicos, aparte de la obra que vieron, trabajaron diferentes contenidos. Entonces, está bueno que uno como grupo ya se lo arme, se lo tenga armadito, no que el docente después tenga que armarlo, sino que ya vos le entregás toda la carpetita armada. Entonces, es más fácil. Sí. Los grupos de teatro pensados para las infancias, en general, viven de eso, los grupos de hace muchos años. Acá en el oeste está los Polilla Portillo, tienen armada una microempresa, digamos, una pyme, que tiene espectáculos para distintas edades, como decía Juanma, digamos, la obra pensada en función pedagógica también, de cómo trabajar cada temática. Y la verdad que esa compañía, como otras que conozco también, pero les referencio a esa que la conozco de hace muchos años, hace más de 20 años que trabajan, son 2 hermanos, y después, digamos, en el grupo hay otras personas también. Tienen una propia camioneta, o sea, se autofinancian, se autoproducen y tienen todo ya un recorrido.
en el caso de los Polilla Portillo, ellos ya en febrero, cuando vuelven a las instituciones a la modalidad de encontrarse, empiezan a recorrer las escuelas. En general antes se usaba el tríptico, ¿no?, que le dejaban, hoy ya directamente las escuelas que lo conocen es la página. Es todo virtual, hoy ni siquiera van a las visitas, ¿no? Ya mandan todo virtual, pero un poco a diferencia de lo que decía Juanma, que es muy difícil, en el caso de los grupos que se especializan, ya directamente esos grupos viven de esto, ¿verdad? Conozco compañías y después hay circuitos que tienen que ver con los estamentos nacionales y provinciales y municipales, que justamente contratan espectáculos para, por ejemplo, ahora el municipio de Morón hizo un reclutamiento de espectáculos para las vacaciones de invierno. Están más establecidos los circuitos para las infancias, ¿no? Incluso con Cayet ya predeterminado desde los municipios, desde el Estado. El Teatro Nacional Cervantes también hace convocatorias abiertas a espectáculos para infancia que contrasta, bueno, y pensar que por ser espectáculos para las infancias, no hay que menospreciar las infancias, son públicos pensantes al que hay que llevarle contenidos de... Sí, conozco compañías que, por ejemplo, van a escuelas chetas y hacen teatro en inglés. Claro. Y viven muy bien. Tienen una... No queremos que te sientas atacada, Eugen. No es con vos. Porque mueven también esta cosa de los snobs, ¿no? Del marketing, ¿no? Y de unas escuelas que los pueden pagar, entonces está perfecto que les cobren, porque los pueden pagar. Entonces hacen distintas obras de Shakespeare, qué sé yo, todo en inglés, y trabajan hace años, y sí, siempre, porque como el público se renueva, trabajan muy bien. Eso es un buen mercado, pero bueno, hay que hacer un trabajo serio, ¿no? Porque, bueno, trabajar con las infancias no es pavadas, pero... Y de constancia, de continuidad. Si llevé un buen producto al otro año, tiene que ser superador, tener para los distintos niveles escolares, o si realmente lo quieren pensar como una manera también de ganarse el pan de cada día. Claro. Sí, y bueno, a su vez es importante incluso, a veces hay como oposición, fundamentalmente por ignorancia, docentes, directoras, maestras, que sienten que es como pérdida de tiempo, ¿no? O me ha pasado de ir a una función con escuelas y que en Tecnópolis, y que termine la función, y ni bien terminó la función, ya la maestra levantar a los chicos y sacarlos cuando los actores todavía no salieron a saludar. Y eso tiene que ver con falta de conocimiento. Esa maestra no fue tal vez nunca al teatro y no sabe que hay que esperar a que los actores salgan, se los aplauda, los actores se retiren de la sala y ahí recién uno puede desalojar, ¿no? Entonces, bueno, te encontrás con ese tipo de cosas que, bueno, uno como actor te querés matar, pero tiene que ver con esa falta de conocimiento. Entonces, está buenísimo que haya más teatro en las escuelas para que, bueno, para que las niñas vean y a su vez los adultos también. Bueno, de hecho me pasó hace muy poquito dándole clases de dramaturgia a unas alumnas, que yo estaba tratando de darles una parte de teatro abierto, del ciclo de teatro abierto, y para buscar más visiones, busqué los videos de teatro abierto que habían hecho en la TV pública hace muchos años, una apuesta de decir sí y otra del acompañamiento de Gorostiza, y nada, me dolió un toque que empecé a mirar los comentarios porque soy masoquista, y me encontré muchos comentarios de pibes jóvenes, pibes y pibas jóvenes, bardeando muchísimo, porque me mandaron como tarea ver esto, qué sé yo, y tipo bardo del feo, ¿viste? Onda bardeando a nuestro teatro. Y que también eso parte desde un lugar de fiaca, o sea, los chicos son chicos, el adolescente es adolescente, se revela, va a bardear porque es adolescente en casi todos los casos. Pero hay una fiaca de yo te muestro la obra de teatro por YouTube
y no hago el trabajo de explicarte qué implica el teatro abierto, qué implica política y socialmente nuestro teatro abierto, que hace que la gente lo vaya a ver así nomás también. Y forma parte de lo que decís, Juanba, y tiene que ver con que nuestras producciones independientes necesitan ser defendidas desde nuestra constancia también. No que tengamos la culpa de que venga gente a bardear, sino que, por el contrario, tenemos que seguir adelante, más en estas épocas de virtualidad, en las cuales no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Y todos estamos aprendiendo en esta situación, que ojalá que pase pronto. Pero justo me trajiste esto a la cabeza porque tiene que ver con que no se tiene en cuenta en un cierto común que tenemos un gran teatro, que en Argentina hay un enorme teatro, un enorme trabajo del teatro independiente, y que implica todo esto que venimos hablando hace 1 hora y media. Tenés un montón de pasos que cuando vos te lo tomás en serio y tenés ganas de ponerte el overol y remar, haces todo esto. Y ni siquiera nos metimos en lo que tiene que ver con producción para teatro callejero, te volvés loco. Claro. De repente, una tontería, ¿no? Les cuento más o menos cómo laburamos en el subte, cuando laburábamos en el subte. Tenías que entrar al vagón pensando que ibas a dar una función de 3 minutos con toda la furia, porque son 3 minutos en los cuales, capaz si te pasaste en 30 segundos, llegaste a la combinación y se bajó toda la gente del vagón. Lo tenés que hacer ya. No tenés tiempo ni de presentar, ni de hacer lo que haces en una plaza, que es traer a la gente. Tenés que entrar como una piña, y más vale que lo hagas al 100% porque te escupen. Y te tenés que fijar que no venga un vendedor que esté un toque sacado porque te va a bardear y te va a amenazar. O que no haya otro músico en otro vagón porque también te va a bardear y también te va a amenazar. Como me ha pasado muchas veces. Entonces, todas estas cuestiones de producción, preproducción, explotación o postproducción, o como le queramos llamar, es fundamental tenerlo en cuenta para saber que nuestro trabajo actoral, de dirección, de puesta en escena, de lo que sea que se nos cante hacer en una obra, es fundamental, es importante y necesita de nuestro compromiso total. Parece fantástico esto que estás aportando. Y nada, quiero preguntar brevemente, Ailín, si ya tenemos todas las preguntas resueltas, así ya vamos dando como un cierre para no excedernos, porque lo bueno y breve es 2 veces bueno. Sí, por ahora nadie más hizo preguntas. Si a alguien se le ocurre algo, habla ahora, Compa, si tienen ganas, hablen ahora o callen para siempre. Voy a pasar viendo si hay manito arriba. Iba a preguntar esto también, hablamos de la economía también de los grupos, cómo se gerencian si es una salida laboral hoy día, después que hay muchas formaciones en producción, ¿no? Que también es una salida laboral, Juanpa, como decir esto, poder especializarse en la producción, quien sienta que tenga eso como facilidad, como interés, y que es una carrera también hoy día, ¿no, Juanpa? Tenés el micrófono. Desde hoy que está hablando, pobre, y nadie lo ve que tenía el micrófono. Pobre Ángel. Digo que tengo 20 años trabajando, y he trabajado como productor y he trabajado como jefe de prensa en el teatro. Está bien, en el circuito de Ciudad de Buenos Aires, pero vivía en Loma de Zamora, y me bancaba, o sea, podía. O sea, lo hice durante muchos años. Y por otro lado, una cosa que hay que destacar y hay que reconocer, que nosotros podemos hacer teatro independiente. No sé si conoces, Claudia, a Diego Casado Rubio, que tuvo así como un exitazo que fue Millones de Segundo. Es un director de cine español que se vino de vacaciones a Buenos Aires y vio que había un montón de teatro hecho por todos lados y preguntó cómo se hacía. Y decía, bueno, se hace. Y descubrió que estaba de la Asociación de Actores y que se armaba, y dice, esto en España no hay teatro independiente de esta manera, no hay que te den la cooperativa, o sea, es mucho más complicado y casi que hay muchas trabas y no está como la cultura de, vamos a hacer. Y el pibe se quedó acá y se puso a hacer obras de teatro, y ya hace como unos 10 años que está y trabaja y hace unas cosas maravillosas porque mezcla un poco
el audiovisual con el teatro y escribe, Sí. escribe, dirige y está chocho de la vida. Terminó, antes que yo terminó la diplomatura de dramaturgia en la UBA también, fue la camada anterior que la mía. A mí me interesa mucho lo que hace él y fue uno de los primeros varones que se metió con los temas de género, con violencia. Y lo que pensemos también, que ya hay formaciones en algunos lugares donde yo trabajo en el CELCID, está Gustavo Schreier, que es uno de los mayores, digamos, exponentes de lo que sería la producción, la formación en la producción, es productor del Teatro San Martín de hace muchísimos años y productor independiente también. Y hace 2 años se creó la Asociación de Productores y Productoras en la Argentina. Esto es un hecho, o sea, Juanba dice, hace más de 20 años que trabajo en esto. Cuando él empezó seguramente encontró su beta porque también tenía una sensibilidad hacia este métier dentro del teatro. Hoy día ya estamos plantados que hay formaciones con mayor o menor aval. Todavía no es una carrera de grado en las universidades, pero en las universidades van a encontrar diplomaturas ya y formaciones muy asentadas. Pero también esto, el indicio de una asociación argentina de productores y productoras, ¿no? Donde poder dialogar sobre las problemáticas afines, ¿no? Esto es novedoso, justamente. Sí, Gustavo fue el primer autor de un libro que se llama Laboratorio de Producción Teatral. No había en Latinoamérica, no había ningún libro, no había ninguna bibliografía sobre la producción. O sea, te vendían sobre puesta en escena, te vendían bibliografías. Si ibas a buscar un libro sobre producción teatral, te vendían cualquier cosa menos producción teatral. Bueno, él... Exacto, la primera persona que sistematiza una metodología en producción. ¿Sí? Esto es importante. El libro se agotó enseguida, es ya un manual de culto, ¿no? Donde pueden tener como herramientas muy factibles. Ahí está, claro. Exactamente. Yo lo tengo, pero claro. sí, es casi imposible de conseguir. Claro. Esperemos que lo vuelvan a editar, porque tal vez si lo editan ya tenga modificaciones, porque obviamente que esto es de 2008, así que por ella tenga que modificarlo, pero antes del 2008 no había nada. Es increíble, y no hace tanto. Así que sí, justamente es interesante el conocimiento, la preparación, la sistematización, y es un ciclo, como es un ciclo, si se respetan los sí, métodos. pero para mí es muy importante, porque aquí nos estamos formando como profesoras, como profesores de teatro, ¿no? Y ya es toda una cuestión pedagógica pensando, ¿no?, en la formación. Pero lo que yo les insisto siempre, no dejen de ser creadores del teatro, no se llenen de horas y horas y horas que después les quite la posibilidad de seguir siendo creadores, creadoras, de participar como actores, como actrices, pero a lo mejor en el camino encuentran esta beta también, que es súper interesante, ¿no? E incluso estamos viendo estas clases especiales, ¿no? Todo el tema de escenografía, vayan viendo también qué otras posibilidades da de oficio, ¿entienden? Estas cosas que estamos viendo en estas clases especiales abren la posibilidad de oficio. El otro día hablábamos con Miguel. Miguel vive de hacer puestas en escena de iluminación. Además, vieron que él encontró la docencia más tarde, pero su oficio es iluminar, es diseñar las luces para los teatros. Fíjense también, sensibilícense con todo esto que estamos viendo, más allá de que sean clases especiales, a ver si encuentran también como otra pata más para ir como recorriendo lo que es el hecho teatral, ¿sí? Hay gente que se dedica, pura y exclusivamente a conseguir subsidios, que se dedica a eso, y los que salen, se le da una parte, y se dedica a eso, y bueno, y viven de eso, porque alguien lo tiene que hacer, y como es complicado, porque lleva todo un control, burocracia, pero hay gente que se dedica a eso. Además, me dediqué mucho tiempo a hacer prensa, y viví varios años haciendo prensa, o programando festivales, digo, si te gusta, yo me di cuenta que me gustaba la actuación, pero también me gustaba todo lo otro. Y actores había muchos, en vez de gente que se dedicara a lo otro, había menos. Y bueno, me dediqué a eso y fui muy feliz. Y ahora tengo la alegría de poder compartirlo. Yo ni sabía que iba a poder hacer esto hace 20 años atrás. Y además esto nos pone
Yo estuve durante 10 años sentadito en una oficina, haciendo presupuesto, cosas, y un día dije, bueno, se terminó, y salí sin nada, y bueno, y empecé con la actuación, con la producción, con la prensa, y acá estamos, 20 años después. Y algo que no hablamos, Juanba, que la figura del productor, de la productora, es la persona enlazadora de todos estos mundos de los que venimos hablando. Tiene que ser la persona mediadora. Hoy día se está hablando de la figura del mediador cultural, que para mí yo me siento cada vez más en ese lugar, ¿no? Que empieza el mediador cultural, la mediadora cultural empieza a trabajar más sobre estos lugares sociales y del hecho cultural también, ¿no? Sí. Y de alguna manera el productor teatral tiene que mediar entre un montón de intereses. A veces es quien tiene que convencer a una actriz, a un actor que sea parte de ese elenco, porque el director o la directora se fijó en esa persona, pero a lo mejor no tiene el atractivo tal, y bueno, la parte de la producción tiene que ir a negociar muchas veces esa participación, tiene que ir a conseguir... Me ha pasado con una obra de teatro hace unos años que el director de la obra había llamado a un dramaturgo y se juntó con sus 12 estudiantes a principio de año a hacer todo un trabajo de búsqueda, y la idea era hacia final de año tener una obra y convocar a una actriz conocida que se sumara a esa obra y estrenar. Me convocan a mí ya con la etapa, la obra lista y con la búsqueda de la actriz. El director tenía pensado en Mirta Busnelli, o tenía pensado en Rita Cortese. Y me dice a mí, ¿qué otras actrices te parece que podrían ser? Entonces, bueno, leí la obra y yo pensé en la actriz que hizo Evita, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama la actriz que protagonizó en cine Eva? Esther Goris. Esther Goris o Eda Díaz. No sé por qué, pero me pareció que podía ser. Y me gustó sacarla a Eda, digamos, como ícono de la comedia y llevarla. Era un dramón, un dramón. Y bueno, me gustaba Eda y me contacté con Esther Goris porque, o sea, Rita Cortese y Mirta Busnelli no podían. Entonces, descartadas las que quería el director, acepta lo que propuse yo, de Esther Goris y Eda. A mí me gustaba más Eda, pero bueno, le pregunté a Esther, y Esther estaba en ese momento haciendo otra cosa, pero bueno, tardó, y fui, bueno, quedaba Eda Díaz. Entonces, bueno, tuve que ir a la casa, llevarle la obra, que la leyera, negociar, porque hacer una figura ¿no? popular, ya entraba, no es como el teatro independiente donde no cobramos, los ensayos iban a tener que ser pagos, ya interviene porque es digamos, un circuito comercial, es una figura conocida. Entonces, bueno, negociar cuántos íbamos a pagar por horas de ensayo, y bueno, y que ella quisiera. Bueno, quiso, participó, la obra se estrenó, tuvo excelentes críticas, y bueno, ahí tuve que ir yo sin conocerla, fue un poco como el olfato, es decir, me gusta de Díaz que hace comedia, pero la veo muy bien para este drama, y bueno, y el orgullo que te da, el hecho de que vos veas realizado, que la gente vaya, que le guste, que tenga buenas críticas, que la figura se siente cómoda con el producto, y que, bueno, y que te contrataron para que hagas eso y que lo puedas hacer, es lindo. Y bueno, y hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Yo creo que todo esto también nos pone, también a modo de cierre, pensar en esto que nos decía Clo, de que además de nos estamos formando como profes, no dejar de crear, pero también como profes tomar conciencia o retomar conciencia sobre la importancia del asunto que estamos trayendo a las aulas. Nuestro teatro independiente, necesita de un laburo constante, de un compromiso constante, y además necesita de que nosotros como profes tomemos postura acerca de esto, que no es moco de pavo dar teatro, no es cualquier cosa dar teatro, al contrario, es muy importante el trabajo que hacemos,
es muy importante el teatro en la conformación de la columna vertebral cultural de nuestro país, y ver todo este laburo que hay detrás de la obra, porque vos vas, ves la obra y viste la obra y ya está, pero detrás de la obra hay un montón de laburo que no se ve a primera vista, y que existe, y que es constante, y que son muchos meses, a veces hasta incluso años de trabajo, que se condensan en 1 hora, 2 horas de una obra de teatro, y que está bueno que sepamos que se labura así, que existe, y que es un tomar posesión, el tenerlo en cuenta a la hora de encaremos el aula, y que en el aula ese compromiso nuestro con el teatro se vea reflejado también. Buenísimo, buenísimo el aporte, Edu. Bueno, compas, primero quiero agradecerte, Juanba, por toda tu experiencia, tu trayectoria, el tiempo que nos dedicaste, porque ya son casi 10 menos 10 y todavía estás acá firme al pie del cañón. La verdad, a vos y a ustedes, compas, les quiero dar un aplauso, porque la verdad que se quedaron hasta acá, así que los felicito, muchísimas gracias. Gracias, Clomos, también por dejarnos organizar todo esto, y bueno, esperemos que el recurso quede y que lo podamos después hacer circular junto con el resto de las clases, porque esto es sumamente enriquecedor para todos, y me encanta haber podido coordinar esto con vos, Juanba, y con vos, Clo, así que nada, este es mi agradecimiento personal. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos con el laburo que se hizo, queremos agradecer nuevamente a todos, y nada, eso, yo mucho más para decir no tengo. Bueno, agradecerles yo también a todo el grupo y la concurrencia de sus compañeros, y bueno, mañana tenemos nuestro último encuentro y finalización del cuatrimestre. Un chivito más les paso, ahí Mariela está pidiendo que necesita mañana los videos para subir a la Cosmopeña, así que organícense, por favor, si quieren quedarse acá 2 minutitos más y organicen eso para pasarle a Mariela por Drive. Ella tiene un Drive que les va a pasar ahora, les va a escribir en el grupo, pero lo necesita ahora. No hace falta que sean todos los trabajos, pero quien quiera ser parte de la Cosmopeña, pueden subir los trabajos de mi